En el Panteón de Nobles deben dirigirse a ocupar su posición. Como saben, en ese espacio el aforo es muy limitado. Por ello se están disponiendo unas pantallas para que todos puedan seguir el desarrollo de la ceremonia desde su sitio en esta iglesia. Por favor, manténganse sentados.
El acto va a comenzar. Por favor, permanezcan sentados. En estos momentos se está conformando el orden de la comitiva que procesionará hasta el Panteón de Nobles. Abren los miembros del Consejo Rector de la Real Hermandad de San Juan de la Peña, seguido de los titulares de las instituciones aragonesas. Después, el hermano mayor de la Real Hermandad y el alcalde de Jaca. Y finalmente, la presidenta de Navarra y el presidente de Aragón. Se inicia el recorrido al tiempo que suena la conocida como Llamada del Rey Don Juan II de Aragón y de Navarra. Hace referencia y sirve como cometido a la exaltación de la pompa real. Comienza en este momento la ceremonia de homenaje a los reyes de Aragón y de Pamplona en este monasterio refundado en el primer tercio del siglo XI, bajo el nombre de San Juan de la Peña por Sancho el Mayor.
Por favor, tomen asiento. Fue este monarca navarro quien introdujo en él la regla de San Benito, norma fundamental en la Europa medieval. A lo largo de dicho siglo, el centro se amplió y se convirtió en el Panteón de Reyes. El origen de lo que será el Reino de Aragón comienza en el reino vecino de Pamplona. El rey necesita dominar al resto de los nobles y obtener su reconocimiento. Para conseguirlo, crea relaciones estrechas con los monasterios, como el de Leire, donde lleva a cabo largas liturgias que le añaden carisma religioso al prestigio como guerrero. Cerca del río Aragón, bajo una gran roca, se esconde un pequeño monasterio que rinde culto a San Juan Bautista. Los primeros reyes de Pamplona también se vinculan a este monasterio. Alguno de ellos se hará enterrar allí. El monasterio será después centro de carisma de toda una dinastía. Sancho III reina en Pamplona, que ya abarca territorios desde tierras de Burgos al Sobrarbe. Antes de casarse por razones de estado, Sancho ya tiene un hijo natural, que no bastardo, con una amante que será importante en la historia de Navarra y Aragón, Sancha de Aybar. Los pamploneses siguen expandiendo su reino, que llega ya a Cantabria por el oeste y la Ribagorza por el este. Sancho III deja su reino y pasa de los muertos. En su testamento desgaja Pamplona entre sus 4 hijos. A Ramiro, su hijo natural y primogénito, le deja las tierras del condado de Aragón. A Fernando, las de Castilla, y a Gonzalo, Sobrarbe y Ribagorza, con la obligación de que todos presten obediencia a su hermano García Sánchez, ahora rey de Pamplona. Ramiro es jimeno y ambiciona poder. Se enfrenta en Tafalla a su hermano, el nuevo rey de Pamplona. Ramiro es derrotado y se refugia en Aragón, el territorio que acaba de heredar. Pocos años después, Gonzalo, que había heredado el Sobrarbe y la Ribagorza, muere asesinado, y Ramiro se anexiona ambos condados. No se autoproclama rey, pero es reconocido como tal por el resto de los nobles y señores, e incluso por su hermano, el rey de Pamplona. Sobrarbe y Ribagorza necesitan a un líder o un linaje que sea capaz de gobernar y poner orden entre la aristocracia. Ramiro consigue regir los 3 condados, pero necesita legitimarse como rey ante el resto de los nobles. Para conseguirlo, debe rodearse del poder de Dios, rodearse de carisma. El primer rey de Aragón se vincula en vida a San Juan de la Peña y pide ser enterrado en este monasterio. A los monjes de San Juan de la Peña
A los que amé más allá del resto de los hombres, donaré la mitad de las joyas y objetos preciosos cuando repose en San Juan. En 1063, Ramiro muere en campaña. 20 años más tarde, su hijo Sancho Ramírez, segundo rey de Aragón, cumplirá la voluntad de su padre llevando sus restos a San Juan de la Peña. Sancho Ramírez consolida el reino, obtiene reconocimiento papal a cambio de tributo y vasallaje. Convierte a Jaca en ciudad y capital del reino y manda construir en ella una catedral para que sea sede del obispado. Con el acuerdo pontificio, Aragón es la puerta de entrada del rito romano en España. El origen de la señal real o bandera de los Aragón podría estar en el vínculo del joven reino con el papado, que utiliza esos colores en su umbela vaticana. Mientras el reino avanza hacia los llanos de Huesca, San Juan de la Peña se convierte en un acumulador de energía y carisma, y la vinculación de la dinastía con el monasterio sigue en auge. Una flecha acaba con la vida de Sancho Ramírez durante el sitio de Huesca. El segundo rey de Aragón pidió en vida ser enterrado junto a su padre Ramiro. A Sancho Ramírez le sucede su hijo Pedro I, tercer rey de Aragón. Expande los territorios de Aragón hacia Alcubierre, los Monegros y consigue tomar Huesca tras la batalla del Alcoraz. El nombre de un río pirenaico es ahora el nombre de una dinastía y de un reino que en menos de 100 años pasa de ser un pequeño territorio entre montañas a dominar la gran llanura del Ebro. En el centro se han depositado sendas representaciones de los colores heráldicos de Navarra y Aragón que servirán después de ofrenda a los reyes Ramiro I, Sancho Ramírez y Pedro I. Junto a ellos se encuentra un acta que recogerá el testimonio de este hecho histórico. Hace hoy exactamente 4 años y 2 días tuvo lugar en este mismo espacio la ceremonia de reinhumación de los restos del linaje real de Aragón en el panteón medieval de este monasterio. El hermano mayor de la Real Hermandad de San Juan de la Peña nos recuerda ahora el acta de aquel día. Presidente Lambán, Presidenta Chivite, vamos a dar lectura al acta del día 24 de junio de 2018. El acta citada, que obra en poder de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, dice: siendo las 12 horas y 20 minutos del 24 de junio del año 2018, festividad de San Juan Bautista, en el Monasterio Viejo de San Juan de la Peña, en Botalla, término municipal de Jaca, se procede a la reinhumación de los restos óseos que salieron de este panteón en 1985 para ser estudiados a la luz de la ciencia, para mayor conocimiento y amor del pueblo aragonés hacia la semilla que germinaría en el reino milenario de Aragón. Establecido el vínculo de los restos de las personas que descansaron en este panteón con el linaje real de la Casa de Aragón y actuando la ciencia como faro que alumbra el camino hacia el pasado de nuestros ancestros, ha llegado el momento de que aquellos vuelvan a reposar en lo que la eternidad les depare bajo la roca de este monasterio. Las generaciones venideras conocerán este hecho y nosotros, presentes hoy, lo firmamos en el Panteón de Nobles del monasterio. El texto recibió la firma de los componentes del Patronato de la Real Hermandad de San Juan de la Peña, del presidente de la Fundación Ibercaja, del obispo de las diócesis de Huesca y de Jaca, de la consejera de Cultura, del alcalde de Jaca, de los titulares de las instituciones aragonesas y del Gobierno de España en Aragón y, finalmente, del presidente de Aragón. En la mesa, junto a la presidencia, está presente también una reproducción facsímil de la Crónica de San Juan de la Peña, donde consta un relevante hecho histórico.
Acaban de cumplirse 950 años. La crónica consigna que el 22 de marzo de 1071, martes de la segunda semana de Cuaresma, en la hora sexta del oficio divino, se rezó según la liturgia romana, inusual en España, y dejó de usarse el rito mozárabe, hispánico o toledano. El monasterio real fue el primer lugar en el que se inició este rito. Fue el punto de partida desde el que se fue extendiendo al resto de la península ibérica a lo largo de varios siglos. La actuación política y religiosa del rey Sancho Ramírez estuvo siempre condicionada por su relación y sus compromisos con la Santa Sede. Para entonces, el monasterio era ya el centro espiritual del Reino de Aragón, desde donde se imploraba por la aventura de su expansión hacia el Valle del Ebro. Pido que en comitiva únicamente se incorporen al son de la marcha real la presidenta de Navarra, el presidente de Aragón, el presidente de las Cortes de Aragón, la delegada del Gobierno de España, el alcalde de Jaca, el lugarteniente del Justicia de Aragón y el hermano mayor de la Hermandad de San Juan de la Peña. Acceden al panteón medieval donde depositarán sendas ofrendas ante las tumbas de los reyes de Pamplona y Aragón que descansan en este monasterio, una con los colores heráldicos de Navarra y otra con los de Aragón.
Las autoridades acaban de regresar al Panteón de Nobles. Acaba de homenajearse a los reyes de Aragón y Pamplona por los máximos representantes de nuestras respectivas comunidades. Nos ponemos en pie para escuchar el himno de Navarra. Pueden tomar asiento. La significación de esta ceremonia que se está celebrando hoy va a quedar reflejada en el acta que a continuación se va a firmar y que dice: en el Real Monasterio de San Juan de la Peña ha tenido lugar la ceremonia de homenaje a los reyes de Pamplona y Aragón, presidida por la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, doña María Chivite Navascués, y por el presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, don Francisco Javier Lambán Montañés, acompañados por los componentes de la Real Hermandad de San Juan de la Peña y con la presencia de representantes de las instituciones y del entramado social. El Panteón de Nobles ha acogido los testimonios a través de la palabra y del ceremonial que han puesto en valor la importancia de salvaguardar, preservar y difundir los vestigios de nuestro pasado común como providencial elemento para tomar conciencia de lo que nos une, del sustrato moral y cultural que constituye la particular idiosincrasia de nuestros territorios. Una identificación vinculada a las manifestaciones históricas y al paisaje y patrimonio natural en el que tuvieron y siguen teniendo lugar. Es obligado conocer nuestros orígenes para comprender los lazos que unieron a Navarra y Aragón, cuya huella perdura, y por eso, bajo la roca del Real Monasterio, lugar de culto y cobijo del poder político y económico en la trayectoria entrecruzada del Reino de Pamplona y del Reino de Aragón, nosotros, presentes hoy 26 de junio de 2022, lo firmamos como mensaje de la tradicional vocación de entendimiento de nuestros pueblos. Los firmantes, por la Real Hermandad, el hermano mayor; por Jaca, el alcalde; por Aragón, el presidente; por Navarra, la presidenta.
La capilla de Gregoriano de los Coros Easo de San Sebastián interpreta In Memoriam. Se dirige a todos ustedes en este momento la presidenta de Navarra, doña María Chivite Navascués. Presidente de Aragón, querido Javier, presidente de las Cortes, delegada del Gobierno, alcalde, hermano mayor, autoridades, invitados, invitadas, buenos días a todas y todos. Lo primero, gracias, presidente, por invitarme a este acto en un lugar además tan significativo y tan precioso como este. Desde tiempos remotos, nuestras comunidades están estrechamente unidas con fuertes lazos históricos. Los dos territorios y sus gentes compartimos una historia milenaria común. Entre los siglos X y XI, la dinastía pirenaica de los Sancho formó un reino, el reino de Pamplona. Su destino quedaría sellado al condado de Aragón gracias a una unión matrimonial, la del monarca García Sánchez con Andregoto Galíndez. Desde entonces, los vínculos no han hecho sino reforzarse. Así ha sido generación tras generación. De aquella Navarra, madre de reinos, se desgajaron las tierras aragonesas dando paso al pujante reino de Aragón, el mismo al que enseguida volverían los pamploneses huérfanos de rey, dando origen a esa estirpe de reyes de Aragón y Pamplona. La especial querencia de los monarcas navarros hacia las tierras aragonesas y de los monarcas aragoneses hacia las tierras navarras ha dejado huellas imborrables a lo largo de la historia. Reyes que extendieron el fuero de Jaca a localidades navarras, como Sancho Ramírez o Alfonso el Batallador. Reyes que sellaron asombrosos pactos de adopciones, como Sancho VII el Fuerte y Jaime I el Conquistador. Príncipes que enlazaron sus destinos regios, como Blanca de Navarra y Juan de Aragón. Hermanos cuyas acciones determinaron el destino de ambos reinos, como Carlos, príncipe de Viana, y Fernando el Católico. Pero más allá de aquellos hombres y mujeres de linaje real, late un mismo sentir de dos pueblos, una forma similar de concebir el mundo, de interpretar el derecho, como el Foro de Jaca y el Foro de Estella, de hablar una lengua, el romance, de irradiar prosperidad, comercio y desarrollo artístico a través del Camino de Santiago que cruza las entrañas de ambos reinos, de construir fortalezas inexpugnables como Loarre, de revitalizar sus ciudades multiculturales, Zaragoza y Tudela, de compartir profunda espiritualidad en San Juan de la Peña y San Salvador de Leire.
Historiadores de ayer y de hoy nos lo recuerdan constantemente, como el estellés José María Lacarra, considerado el padre de dos escuelas medievalistas, la aragonesa y la navarra. Esta ceremonia de homenaje que me trae hoy aquí, cargada de simbolismo, es una huella más de este paso y de este pasado común. Estar en el monasterio de San Juan de la Peña, cuna del Reino de Aragón, lugar tan querido en el que descansan reyes de Pamplona y de Aragón, es una oportunidad irrepetible para renovar los vínculos históricos de dos pueblos hermanos en su deseo compartido de continuar caminando juntos. Presidente, nuestros lazos hoy siguen siendo fuertes. Los dos gobiernos colaboramos en beneficio de nuestra ciudadanía. Lo hemos incluso ratificado en un protocolo en el que se explicitan unas relaciones basadas en los principios de colaboración y cooperación. Y no puedo pasar por alto toda la ayuda que el Gobierno de Aragón nos ha prestado en ese episodio de incendios que hemos tenido durante la semana pasada. Y como dice también ese texto, hoy traigo de nuevo aquí a este presente la colaboración que se encuentra implícita en la esencia de la organización territorial del Estado implantada en la Constitución. Pero Aragón y Navarra tenemos una especial relación como comunidades vecinas que somos y unos vínculos que, como hoy conmemoramos, vienen de mucho tiempo atrás. Vínculos que espero que vayan más allá de la historia, que vayan más allá del hoy y que continúen en el futuro, por el bien de nuestra ciudadanía y por el bien común, que hará de estas dos grandes comunidades espacios de prosperidad, de desarrollo y de crecimiento fructífero. Gracias, presidente, invitados, invitadas. Feliz día a todos y todas. Para cerrar la ceremonia, se dirige a ustedes el presidente de Aragón, don Javier Lambán Montañés. Presidenta de Navarra, querida amiga María Chivite, alcalde de Jaca, presidente de las Cortes, delegada del Gobierno, vicepresidente de Navarra, consejeros del Gobierno de Aragón, autoridades, hermano mayor de la Real Hermandad de Caballeros y Damas de San Juan de la Peña, señor obispo de Jaca, autoridades civiles y militares, representantes de las Cortes, queridas amigas, queridos amigos. Estar hoy aquí es para mí un doble motivo de satisfacción. En primer lugar, lo es participar en la celebración de San Juan, de su patrón, por parte de la Real Hermandad de Caballeros de San Juan. Y desde luego es para mí un honor acompañarlos y acompañar a su hermano mayor, Félix Longas, un hombre que desde múltiples facetas, desde múltiples aspectos de la vida pública aragonesa, le presta grandes servicios a la comunidad. Y no es el menor de esos servicios el de ser el guardián, el de ser el custodio de esta verdadera joya arquitectónica, de esta verdadera joya artística, pero que incluso trasciende ese carácter para ser, y así lo reconocemos todos los aragoneses, la cuna del reino, la cuna de la comunidad, uno de los elementos fundamentales de nuestro origen, como reino, como comunidad y como país. Digo que no es una misión menor la de ser guardián o custodio, porque hay pocos lugares en el mundo que reúnan tantos atractivos que susciten tanto interés como este en el que nos encontramos. San Juan de la Peña es el lugar por excelencia de la hierofanía. San Juan, y así lo diría un sabio como Mircea Eliade, es un lugar hierofánico donde lo sagrado se ha manifestado desde siempre, desde múltiples formas, bajo distintas creencias desde el principio de los tiempos, y fue, como ya se ha dicho aquí, impuesto por Sancho Ramírez,
el primer lugar donde se implantó la regla benedictina y después por parte de por Sancho el Mayor y después por Sancho Ramírez el primer lugar donde se empezó a practicar el rito romano, donde se introdujo en la Eucaristía el rito romano. Y San Juan de la Peña es panteón real. Yo diría que el panteón real por excelencia de la corona de Aragón y también panteón real de algunos de los reyes de Pamplona. En ese sentido, la labor desarrollada por la hermandad ha sido también muy importante. Como recordaba Félix, hace 4 años aquí en San Juan procedimos a la reinhumación de los restos de 20 personas aproximadamente del linaje de los Aragón. Fue uno de los actos, lo dije en su momento, más emotivos, más entrañables de todos los que he tenido el privilegio de vivir como presidente del Gobierno de Aragón. Y se hizo, insisto, merced a una colaboración de la Universidad de Zaragoza, del Gobierno de Aragón, pero impulsada fundamentalmente por la Real Hermandad. Y 4 años después no podemos dar resultados definitivos y concluyentes, pero lo cierto es que la hermandad ha seguido trabajando, ha seguido impulsando la investigación. Se ha conseguido una virtuosa colaboración entre Aragón Televisión y Lazarus Media, una compañía audiovisual, merced a la cual estamos a punto de dar por definitiva la identificación exacta y concreta de los 3 primeros reyes de Aragón, de Ramiro I, de Sancho Ramírez y de Pedro I. Habrá que esperar, pero la impaciencia por llegar a determinar ese descubrimiento definitivo me ha hecho revelarlo con tu permiso, querido Félix, porque además estoy seguro de que la competencia y la sabiduría de los investigadores que se han hecho cargo del trabajo nos puede dar prácticamente como seguro que esa identificación es la correcta. Y es también para mí un honor esta mañana participar en este homenaje a los reyes de Aragón y de Pamplona. Recientemente se ha publicado un libro que se titula Prisioneros de la Geografía, donde se nos explica hasta qué punto la geografía está determinando las políticas de los distintos países, hasta qué punto muchas de las cosas que ocurren en Ucrania, en Rusia y en todos los lugares del mundo están absolutamente determinados por la geografía. La geografía también ha tenido mucho que ver en la historia de Aragón y de Pamplona, pero en este caso yo diría que más que ser prisioneros de la misma, somos congozantes, por utilizar una expresión que es fundamentalmente navarra. Somos congozantes, somos privilegiados, somos partícipes del gozo que supone haber nacido y haber desarrollado nuestras vidas individuales y colectivas en esta parte de la península ibérica. Lo cierto es que hace aproximadamente 1000 años, en los entornos del primer milenio, en el Pirineo nacieron 2 comunidades políticas que estaban destinadas a ser cruciales en la historia de España, que estaban destinadas a ser determinantes en la historia de España, que lo han sido y que estoy absolutamente convencido de que van a seguir siéndolo. Los vínculos habían sido muy estrechos antes, siguieron siéndolo después, pero yo diría que hay un momento que desde el punto de vista formal es el más significativo de todos, que es el matrimonio de García Sánchez I, rey de Pamplona, con Andregoto Galíndez, la hija del conde de Aragón. Ese matrimonio, producido en el año 938, por cierto, Andregoto es una mujer cuya biografía debería ser investigada y estudiada porque demostró un talento político admirable. De ese matrimonio, nació quien se autotitularía primer rey, no de Pamplona, sino de Navarra, Sancho II Ramírez, que hay quien dice que pudiera estar enterrado en este monasterio, y fue tataranieto de ambos, nada más y nada menos que Ramiro I, el primer rey de Aragón. Por lo demás, queridas amigas y queridos amigos, a mí me resulta absolutamente imposible participar en esta celebración de San Juan, participar en esta ceremonia a los reyes de Aragón,
sin hacer referencia a algo que está condicionando mucho toda la programación del Gobierno de Aragón a lo largo de este año. Me refiero a la celebración del 40º aniversario del Estatuto de Autonomía de Aragón, que se publicó, por cierto, en el Boletín Oficial de Aragón el día 10 de agosto de 1982, justamente el día en el que se publicó en el Boletín Oficial de Navarra el Estatuto de Autonomía de la Diputación Foral. Vengo repitiendo hasta la saciedad y me atrevo a decir que la misma valoración podría hacer mi buena amiga María Chivite, que la autonomía, que la aplicación del título 8º de la Constitución a los aragoneses y a los navarros nos ha sentado muy bien, nos ha sentado de maravilla, nos ha permitido desplegar nuestras energías, nuestro talento, nos ha permitido recuperar tiempos pasados, tiempos pretéritos en la que ya demostramos de lo que podíamos ser capaces si se nos dejaba autogobernarnos, si se nos dejaba tomar nuestro destino en nuestras propias manos. Pero un estatuto de autonomía, una norma de esta naturaleza, al fin y al cabo no es sino el armazón jurídico, la arquitectura jurídica que ordena la convivencia, que ordena la organización del poder, que establece los derechos y las obligaciones. No es una cuestión menor esta, evidentemente, pero solo eso no garantiza jamás que una comunidad funcione a velocidad de crucero desde el punto de vista de los logros que se propone en el terreno económico, en el terreno político, en el terreno social, en el terreno cultural, en cualquier terreno de la vida individual y colectiva. Es fundamental tener buenas constituciones, es fundamental tener buenos estatutos de autonomía, es tener buenos armazones jurídicos, eso también es fundamental, pero para que una comunidad funcione con velocidad de crucero en todos los órdenes, es fundamental que esté cohesionada desde el punto de vista sentimental, desde el punto de vista emocional. Es fundamental que quienes forman parte de la misma se vinculen a ella desde un sentido de pertenencia. Y desde luego ese sentido de pertenencia solo lo dan la historia y el paisaje, solo lo dan las tradiciones, la cultura y la geografía. La historia, por supuesto, entendida desde el punto de vista del uso público digno de la misma. La historia, y lo hemos visto y lo seguimos viendo a nuestro alrededor, se puede utilizar para tergiversar, para dividir, para enfrentar a los pueblos, pero la historia hecha con dignidad, hecha por los historiadores e interpretada correctamente, se puede interpretar también para unir a los pueblos y para establecer lazos de hermandad entre los mismos. Y desde luego el paisaje es algo que, como pocos otros elementos, es capaz de identificar a los ciudadanos, es capaz de identificar a los vecinos, es capaz de identificar a los hombres y las mujeres con aquello de lo que se sienten partícipes, con aquello de lo que sienten formar parte. En ese sentido, venir a San Juan de la Peña, venir al Pirineo, para un aragonés, al igual que para un navarro lo será ir al Leire, es un ejercicio de una utilidad absolutamente inconmensurable. Venir aquí es someterse al imperio maravilloso de unas montañas, de unos montes, de una cordillera, en la que la historia resuena con una fuerza inusitada. Venir aquí, pasear por estos montes, significa comprobar hasta qué punto el paisaje, la geografía, esta geografía montañosa sobrecogedora, ha hecho que las generaciones de los aragoneses, las sucesivas generaciones, hayan estado formadas por hombres y mujeres con un carácter absolutamente sobrio a la hora de enfrentarse a la vida. Hombres y mujeres capaces de entender la belleza como nadie. Hombres y mujeres familiarizados con la grandeza. Hombres y mujeres capaces como nadie también de entender el sentido de la trascendencia en todos los órdenes. De estas montañas y también del resto del territorio surgieron aquellos reyes a los que hoy estamos prestando homenaje.
Reyes que eran verdaderos señores de la guerra, fuertes, de hecho todos ellos murieron en combate, pero políticos con un gran sentido de la labor que tenían encomendada, políticos con una visión de largo alcance que hoy difícilmente encontramos en el mundo en el que vivimos. Políticos que entendían que su labor era ir mucho más allá del pequeño espacio vital en el que habían nacido y que eran capaces, si se lo proponían, de emprender empresas de mucho calado y de mucho alcance histórico. Políticos, en definitiva, como Sancho III el Mayor de Navarra, uno de los personajes más importantes de la historia de España, desde luego el rey de la cristiandad más importante de la España de su tiempo, quien introduce el rito benedictino, quien después de varios siglos de aislamiento de la cristiandad española respecto a la europea, es capaz de ir a ver al rey de Francia y establecer relaciones con el papado. Político Sancho III el Mayor de Navarra, que prácticamente preparó el terreno desde el punto de vista de la estrategia militar para que después Sancho Ramírez, Pedro I y Alfonso el Batallador culminaran la conquista de lo que hoy es el Aragón actual. Políticos como Sancho Ramírez, que también tuvo esa visión de trascender el Pirineo, ir a ver al Papa, traerse la Ugatribarrada, como se ha dicho en el reportaje que hemos visto con anterioridad, y que trajo a España el rito romano, introduciéndolo justamente aquí en el monasterio de San Juan de la Peña. Pero no solo podemos hablar de hombres, podemos hablar de mujeres de una colosal dimensión, porque además de esos reyes guerreros, de esos reyes que eran políticos admirables, en aquel momento de la historia de Aragón hay mujeres con determinación, mujeres inteligentes, mujeres resueltas, como por ejemplo Sancha de Aragón, hermana de Sancho Ramírez, que fue seguramente, y que me corrija el señor obispo, la única mujer que no ha sido obispa, porque esa palabra no existe en el diccionario de la Real Academia Española, la única mujer que ha desempeñado una misión obispal, concretamente en el obispado de Pamplona, porque su hermano Sancho Ramírez vio que su otro hermano no estaba muy conforme con aplicar el rito romano, quitó a su hermano, puso a su hermana, y su hermana fue absolutamente determinante para que en el obispado de Pamplona el rito romano se impusiera y caminara a la velocidad que pretendía su hermano, que pretendía Sancho Ramírez. O políticos como Alfonso I el Batallador, que culmina la conquista del Valle del Ebro, que empieza a expandirse hacia el sur, que Aragón lo deja ya a su muerte con la configuración territorial que tiene en la actualidad, y que plantea todos los caminos de futuro para el reino, para que éste se constituya en fundamento, en levadura, en germen de dos formaciones políticas absolutamente fastuosas. Primero, la Corona de Aragón, de la que es germen y núcleo fundamental el Reino de Aragón, y segundo, de esta gran formación política que es España, de esta gran nación, que si entre todos no lo estropeamos, está llamada a ser una nación con un protagonismo en el mundo futuro absolutamente imbatible. En definitiva, queridas amigas y queridos amigos, participar en este tipo de ceremonias debe servirnos a los navarros, a los aragoneses de la actualidad, para fortalecer nuestra autoestima, para fortalecer, en el mejor sentido de la palabra, nuestra pertenencia a un territorio, a un país, a un proyecto político determinado. En definitiva, para, siendo consecuentes con nuestra historia, aprendiendo de nuestra historia, ser capaz de proyectarnos con éxito hacia el futuro. Hace 1000 años, como decía, arrancaron estas dos comunidades políticas, hace 1000 años irrumpieron en la historia y decidieron hacerlo para marcar impronta en la misma, con el firme propósito de marcar impronta en la misma, con el firme propósito de hacerse oír, con el firme propósito de ser determinantes. Hoy, estas dos comunidades autónomas, Navarra y Aragón, como sus antepasados, siguen respirando con pulmón de gigante. Siguen respirando con pulmón de gigante en el terreno de la política, en el terreno de la economía, en el terreno de la ética, en todos los terrenos imaginables.
Pero, querida María, debemos plantearnos propuestas de más calado, propuestas más ambiciosas, porque tenemos méritos, porque tenemos historia, porque tenemos valores para ello. En mi opinión, vivimos en un mundo mediocre desde muchos puntos de vista, en un mundo carente de propósitos colectivos ambiciosos en el terreno de la política, en el terreno de la ética, en el terreno del desarrollo de los mejores valores de la civilización a la que pertenecemos. Y, desde luego, si hay comunidades autónomas, si hay colectivos humanos, si hay comunidades políticas a las que la historia dota de elementos, dota de legitimidad y dota de fuerza, en definitiva, para ejercer el papel de recuperar ese mundo bien orientado desde el punto de vista ético, desde el punto de vista político, desde el punto de vista, en definitivo, de los mejores valores de la civilización occidental, son justamente comunidades políticas como Aragón y como Navarra. Venir a San Juan de la Peña nos fortalece, nos orienta bien en esa dirección y por eso, querido Félix, te seguiremos ayudando todo lo que podamos, porque en definitiva ese legado lo estáis cultivando y lo estáis cuidando fundamentalmente vosotros, y le hacéis un favor no solo a la historia, no solo al arte, no solo a la cultura, sino que le hacéis un favor a lo mejor del mundo al que pertenecemos, y además seguramente contribuís a que ese mundo, si los demás somos capaces de escuchar, sea cada día mejor. Muchas gracias. Ahora, el presidente de Aragón entregará una reproducción facsímil de la crónica de San Juan de la Peña a la presidenta de Navarra. Como símbolo de unión a nuestro pasado histórico y de nuestra actual realidad institucional, sonó en primer lugar el himno de Navarra. Escuchamos ahora el himno de Aragón. El acto de homenaje a los reyes de Aragón y Pamplona ha concluido. A continuación, tendrá lugar la ceremonia de investidura de los nuevos caballeros, damas de la Real Hermandad de San Juan de la Peña en el claustro del monasterio. Por favor, permanezcan en sus lugares mientras se producen los traslados al claustro.